Hemos llegado ahora en junio de 2023 a temperaturas inéditas en México. Aquí mismo en Guanajuato, donde yo vivo, estamos llegando por las tardes a 37 grados, cuando habitualmente no sobrepasa aquí la temperatura de 30 a 32 grados en los meses de mayor calor. En Ciudad de México, por ejemplo, están llegando a 32 grados, pero hay lugares de la República en donde han llegado a 45 grados o más. Y se reportan algunos casos de lo que se conoce como golpe de calor y me gustaría hablar de eso porque hay mucho desconocimiento al respecto, a pesar de que es una situación relativamente común. El golpe de calor se da cuando la temperatura del cuerpo generalmente excede los 40 grados, 40.5 grados, y ya empieza a haber consecuencias serias. En inglés se conoce como heat stroke y en algunos países es bien conocido porque en algunas latitudes la temperatura normalmente entre junio y agosto en el norte o en otras épocas en el sur llega normalmente a más de 40 grados y entonces el organismo ya pierde la capacidad de compensar para su temperatura. Hay que decir que por debajo de los 36 grados el cuerpo es muy eficaz para enfriarse, ya sea por irradiación, por conducción, pero cuando ya la temperatura ambiental excede los 35, 36 grados, la única verdadera manera que tenemos de enfriarnos es por evaporación y convección. O sea que empezamos a sudar cada vez más y el organismo tiene una capacidad fabulosa para hacerlo. El ser humano es uno de los es uno de las especies que tiene los mejores mecanismos de enfriamiento. Aún así, en algunos países llevan cuentas, por ejemplo, de la gente que muere por golpe de calor cada año. Y a mí me gustaría que entendiéramos qué es eso. Insisto, es cuando la temperatura corporal empieza a sobrepasar los 40, 40 y medio grados. Y por acciones del exterior, el cuerpo ya es incapaz de compensar. Y entonces vienen problemas como la piel se empieza a poner roja y luego fallan los órganos, falla la conciencia, falla el hígado, fallan los riñones y si se perpetúa puede llegar a la muerte. De hecho, cuando hay un tipo de golpe de calor que se conoce como pasivo, la mortalidad es muy alta. Y ahí me gustaría referirme a esos dos tipos de golpe de calor, porque también hay algún malentendimiento. Se cree que el golpe de calor ocurre exclusivamente cuando la temperatura ambiental es muy alta y no necesariamente es así. Por ejemplo, si una persona está encerrada en un auto, en un carro, aunque esté la temperatura ambiental a 20 grados, si está cerrado en pleno sol, por ejemplo, en los Estados Unidos llevan la cuenta de cuántos niños mueren cada año porque sus padres los dejaron ya sea olvidados dentro de un automóvil encerrado o porque bajaron solamente unos momentos a hacer un asunto en un banco, en el supermercado y los dejaron encerrados. La temperatura, aunque afuera haya 20 grados, en un automóvil adentro, en pleno sol, puede subir arriba de 50 grados y en unos minutos pudieras morir. Entonces es muy peligroso eso. Eso es lo que se llama un golpe de calor pasivo. Cuando estás encerrado en una situación en donde te puede subir mucho la temperatura y ahí generalmente depende de la temperatura ambiental. Hay otro golpe de calor que se conoce como activo, que es, por ejemplo, cuando puede haber 30 o 32 grados de temperatura y alguien está haciendo ejercicio a pleno sol, alguien está jugando fútbol, cuando la temperatura ambiental puede no exceder 32 grados, puede, por efecto del ejercicio, subir mucho la temperatura por arriba de 45, de 40 grados y entonces la persona colapsa. Hay que decir que ese golpe de calor que se conoce como activo es en general de buen pronóstico. La mortalidad no excede el 5%, aunque haya un colapso, la persona detiene la actividad y entonces empieza a disipar calor y en general no lleva a la muerte. El que es más peligroso con mucho, y es el que la gente generalmente no considera, es el golpe de calor pasivo. O sea, cuando estás encerrado en una casa, insisto, en un automóvil, y que ya empieza a subir la temperatura por arriba de 40 grados, típicamente es la persona de edad avanzada que vive sola en un departamento, aunque haya alguna ventilación, en el departamento empieza a subir la temperatura, además hay aparatos eléctricos, la persona no se da cuenta que está subiendo mucho la temperatura, no se hidrata a veces lo suficiente y a veces aunque se hidrate lo suficiente, el sudor no es suficiente para enfriarlo y después de algún tiempo puede colapsar y morir y frecuentemente
es gente que vive sola y nadie se dio cuenta de que se encontraba en condición crítica y finalmente la mortalidad de ese golpe de calor es arriba del 65%, o sea, 2 de cada 3 personas que tienen un golpe de calor pasivo van a morir, siempre y cuando me refiero a la sobrevida de 1 de cada 3 depende de que se detecte a tiempo antes de que haya daño irremediable en los órganos. Insisto, es gente que se queda en casa o encerrada en un automóvil. Entonces, hay que distinguir esos 2 tipos de golpe de calor. El pasivo, que es el más peligroso, o el activo. ¿Cómo se evitan? Bueno, pues para evitar el golpe de calor activo, que quizás es relativamente común, pues hay que ser juicioso, no hay que hacer demasiada actividad a pleno sol o cuando la temperatura ambiental es muy alta, hay que evitar que suba la temperatura del organismo. En términos generales, cuando hace mucho calor, pues hay que vestir ropa ligera, y hay que estarse hidratando. Sobre todo cuando ya la temperatura ambiental pasa de 35, 36 grados, ya el cuerpo empieza a sudar mucho más y hay que estarse hidratando con mayor frecuencia. Al respecto del golpe de calor pasivo, nunca, pero nunca hay que dejar a una persona encerrada en un automóvil cuando hace calor o cuando el automóvil está a la luz del sol. De hecho, eso, insisto, en algunos países llevan la cuenta de cuántos niños mueren cada año por ese hecho, que la gente cree que bajarse unos 5 minutos a hacer alguna actividad y dejar encerrada a una persona en un auto no va a pasar nada y puede ser suficiente unos pocos minutos para que tenga una grave afectación de su salud. Hay que decir que, por ejemplo, las personas que viven solas, que tienen una enfermedad crónica o gente de edad avanzada, cuando haga mucho calor hay que estar pendientes de ellas, por lo menos llamar por teléfono, ver que estén bien, ver que tengan suficiente cómo hidratarse, ver que tengan movilidad para llegar a donde hay los líquidos para hidratarse. Nunca dejar solas a esas personas en condiciones donde puedan tener un golpe de calor pasivo, que insisto, es el más peligroso de todos. Muchas gracias por su atención.